Bueno, como ya se acaba de mencionar, voy a tomar el tiempo para estar seguro de dónde estoy. Como se acaba de mencionar, vamos a estar hablando de algo que la mente de muchos causa mucha inquietud y que puede ser que al final de la exposición haya alguno o algunos o muchos, no sé, que no estén de acuerdo con lo que enseñamos, pero si usted ha nacido de nuevo, usted y yo somos hermanos y no tenemos que pelearnos por estas cosas. De manera que solamente queremos exponerla conforme a lo que la palabra dice. Yo no quiero traer mi opinión, porque mi opinión como opinión no vale 2 centavos, decimos nosotros. La única opinión que tiene valor es aquella que es congruente con la palabra. Y lo que queremos hacer es poder estar inmersos en la palabra y ver qué es lo que Dios dice realmente. Ya nosotros vimos cuál es la condición del hombre. Y cualquier cosa que Dios dé al hombre es inmerecido. Por eso es que a la hora de hablar de una elección, es una elección inmerecida, pero solamente hablamos de elección en términos de la salvación, porque la palabra habla de elección. Si la palabra no hablara de elección, nosotros no tuviéramos ninguna elección de qué hablar. Entonces, al final, cuando yo no esté de acuerdo, tengo que entender que puede ser que no esté de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con lo que Dios ha revelado. Y eso es lo que nosotros quisiéramos ver ahora. Yo quisiera brevemente mencionar, en el momento en que Dios se dispone a salvar al hombre, ¿cuáles eran las opciones, por así decirlo, que Dios tenía? Vamos a hacer un ejercicio. Dios podía salvar a todo el mundo. Él tenía el derecho, Él es Dios. Pero no ha hecho eso. Esa posición existe, se llama universalismo. Hay algunos que creen que al final todo el mundo se va a salvar, pero Dios no ha revelado eso. Entonces esa posición queda eliminada. Dios pudo haber condenado a todo el mundo y Él tenía el derecho para hacerlo. Él es Dios, nadie podía cuestionarlo, pero eso no es lo que Dios ha hecho. Y sabemos que eso no es lo que Él ha hecho porque Él ha revelado otra cosa. Entonces Dios no ha salvado a todo el mundo, no ha condenado a todo el mundo. Dios podría ofrecer salvación a todo el mundo sin garantía de que alguien se iba a salvar. Dejar al hombre, dejar el control de esa salvación en manos del hombre sin garantías ninguna. Puede ser que se salven algunos, pero puede ser que no. O Dios podría Él mismo garantizar que un grupo sí recibiera salvación. Al final de esas preguntas hay una sola. Porque usted y yo pudiéramos argumentar todo el día aquí y unos decir, no, Dios ofreció la salvación para todo el mundo, se la dejó que el hombre decida. O otros pudieran decir, no, Dios decidió que un grupo sea salvo y pasarnos el día entero. Pero al final del día puede ser que no hayamos llegado a ninguna conclusión. La pregunta es una, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Y eso yo no se lo puedo dejar al hombre a que conteste. Yo tengo que ver en la Biblia qué es lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Y antes de entrar a la parte de salvación, mi salvación, yo quiero simplemente revisar algunas cosas y traer algunos cuestionamientos a nuestras mentes. ¿Por qué Dios eligió a Abraham y no a su papá? Y no a su hermano. Algunos de nosotros alguna vez nos hemos incomodado porque Dios eligió a Abraham. Algunos de nosotros nos hemos incluso ni siquiera preguntado, pero yo no sé por qué Dios eligió a Abraham y no al hermano. El hermano de Abraham está citado en la Biblia y su papá también, pero no lo eligieron. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios eligió a Israel y no a los árabes? No a los cananeos, a los filisteos o a cualquier otro feo que estuviera por ahí. Dios le dice a Israel, yo te elegí no porque tú tuvieras nada mejor o superior que ninguna otra nación. En buen dominicano decimos nosotros, en nuestro país como hablamos, yo te elegí porque sí, porque yo decidí elegirte, sin ninguna otra razón. ¿Usted ha visto en la Biblia que algún profeta haya llenado una aplicación para ser profeta? Dios se le aparece a Amós un día mientras él trillaba en el campo y le dice, ven, que tú eres mi profeta.
¿Usted vio a Mateo llenar una aplicación para ser apóstol? Cristo va donde Mateo y le dice, ven y sígueme. Y a Pedro y a Juan y a Jacobo, los profetas fueron elegidos de esa manera, los apóstoles fueron elegidos de esa manera. Pablo dice en Gálatas que él fue elegido desde que estaba en el vientre de su madre. De manera que Pablo está persiguiendo a la iglesia. Él no sabe que es un elegido de Dios. Cuando él entra al reino de los cielos, él mira para atrás y dice, increíble, yo estaba persiguiendo la iglesia para la cual a mí me habían elegido. ¿Alguno de nosotros ha tenido un problema con que Dios haya dicho eso? Jeremías dice lo mismo, que Dios lo llamó a su función de profeta antes de él haber nacido. Eso está en Jeremías 1, 4 y 5. Pablo está en Gálatas 1, 15 y 16. Juan el Bautista nació de nuevo antes de nacer. Porque la palabra de Dios dice que él nació lleno del Espíritu Santo. Y yo no puedo nacer lleno del Espíritu Santo si no nací de nuevo. Alguien pudiera decir, pero así es bueno nacer lleno del Espíritu Santo, imagínate. Pero así fue que él nació. ¿Y por qué a mí no me hicieron nacer lleno del Espíritu Santo? A Juan el Bautista sí. Porque Dios así lo determinó. Y leemos esos pasajes y como que no nos preguntamos. Y comenzamos a pelear con Dios cuando pensamos en la salvación del vecino, en la elección del vecino. Pero lo único que Dios ha hecho en toda la palabra es elegir. Romanos 9 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué eso? A Spurgeon le preguntaron y él dijo, bueno, yo no tengo problema con que Dios haya aborrecido a Esaú, lo que yo no entiendo por qué amó a Jacob. Pero Dios dice en su palabra, lo vemos más adelante, ¿por qué lo hace? Él lo dice. No tiene nada que ver con Jacob, no tiene nada que ver con Esaú, ni tiene nada que ver con lo que ellos hicieron. Dios revela en su palabra. Romanos 10, 20 y 21 dice, los gentiles fueron elegidos cuando ni siquiera estaban buscando de Dios. Los gentiles estaban buscando de Dios. ¿Usted recuerda lo que Pablo estaba haciendo cuando Cristo le salió al encuentro? Persiguiendo a la iglesia. Él no estaba buscando de Dios, para nada. Lo que Pablo tenía más lejos era la iglesia de Cristo y se le apareció. Y Cristo le habla. ¿Y qué pasó con los otros que estaban con Pablo? Pues no entendieron el mensaje. Ellos simplemente vieron una luz y no hay una lección ahí. Pues claro, porque Dios pudo haber hecho con los que iban con Pablo lo mismo que hizo con Pablo, tumbarlo al piso, darle entendimiento, permitirle que oigan la voz, dejarlo ciego por 3 días, mandar a Ananías, y ahora resulta que 10 gente que andaba con Pablo resultaron salvas. Pero no fue así. Y todo eso está en la Biblia. 1 Timoteo 5:21 habla de los ángeles elegidos. Búscalo en su Biblia que está. Los ángeles elegidos. De manera que hay ángeles caídos, pero hay ángeles elegidos. La Biblia usa ese lenguaje de principio a fin. Y nosotros de alguna manera le hemos dado la vuelta a la revelación y hemos llegado a un entendimiento humano de cómo nosotros entendemos que sería una mejor manera. Pero yo no puedo hacer eso sin pecar contra Dios, sin empañar su gloria y sin constituir un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre con consecuencia funesta para nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras familias y todo lo demás. Y de eso es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Esa es la pregunta. Escucha un par de pasajes. Uno ya mencioné, pero quiero ahora leerlo. Romanos 10:20. E Isaías es muy osado. O sea, Romanos 10 es una cita de Isaías. Y dice, fui hallado, dice Dios, por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como a Pablo. Pablo estaba preguntando por mí. Pablo caminó a Damasco con permiso para traer cristianos presos a Jerusalén. No estaba preguntando por Dios. Y Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué Dios no hizo eso conmigo? A mí me hubiese gustado ver a Cristo resucitado. Yo creo que usted también. Pero lo hizo con Pablo. No lo hizo con nadie más. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje y la revelación bíblica es así de principio a fin? Escucha Isaías 65:1. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Ahí está la cita de Romanos 10:20. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación
que no invocaba mi nombre. Los gentiles, una nación que no invocaba mi nombre, Dios dijo, aquí yo estoy. Abraham no estaba buscando de Dios. Josué 24:1 dice que él habitaba de aquel lado del Jordán junto con sus padres adorando a dioses paganos. Y en medio de la adoración de dioses paganos, Dios se le aparece a Abraham un día y dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él pudo haber hecho eso con cualquier otro, pero no lo hizo. ¿Por qué Dios eligió a Moisés para la tarea y no a Aarón? ¿Por qué a Moisés y a Aarón para esa tarea que cada uno desempeñó y no a otro? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y nosotros podemos ver entonces completamente qué es lo que Dios ha revelado. Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha revelado para que podamos entender la elección incondicional o inmerecida de la cual, por gracia, Dios nos ha hecho parte? Efesios 2:8-9. Porque por gracia habéis sido salvos. Usted conoce este texto, pero usted tiene que reflexionar acerca de cosas capitales dichas en el texto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no tiene que ver con vosotros. Es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora Dios me ha revelado que mi salvación es un don. Un don yo no aplico para él, yo no pido el don, Dios simplemente me lo da y yo le doy gracia. Y si yo no tengo eso claro, en el mismo texto Dios me dice, yo quiero revelarte varias cosas de tu salvación. Número 1 es por gracia. Y todo lo que es por gracia implica que yo no lo merezco. Número 2 es por una fe. Pero déjame decirte algo, la fe ni siquiera viene de ti, ni la gracia viene de ti, ni la fe viene de ti, porque eso no es de vosotros. Es un don de Dios. Oh, wow. ¿Y sabes qué? No es por obras. Tú puedes hacer y debes hacer obras que hablan y reflejan tu salvación, pero ninguna de tus obras te gana salvación, no te gana un punto. Si yo llego al reino de los cielos y Dios me preguntara, ¿por qué razón tú crees que yo debo dejarte entrar al reino de los cielos? Y yo comienzo diciendo, bueno, Dios, yo estuve en Costa Rica 3 veces predicando tu evangelio. Y yo estuve en Uruguay, yo estuve en Perú, yo estuve en Bolivia. Cuando yo termine de hacer todo mi currículum, Dios me va a decir, el problema es que estás afuera del reino de los cielos todavía. ¿Tú tienes algo más que decirme? Y al lado va a estar alguien que va a decir, Señor, yo lo único que hice fue que un día confié mi vida a ti, te pedí perdón, me arrepentí verdaderamente, creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor. Y ese es mi único currículum, mi única credencial. Y le van a decir, pues entra al reino de los cielos. Y sigue pensando ahí, a ver, tú tienes algo más que decirme, Miguel. ¿Te das cuenta? Dios me deja ver eso, no es por obra. Esto es una obra que estoy haciendo, pero esta obra no me gana un punto en el reino de los cielos para salvación. Esta obra simplemente es un reflejo de la misericordia que Dios ha tenido para conmigo y cómo ahora por agradecimiento yo quiero predicar las verdades a través de las cuales Él me salvó. Eso es lo que la obra hace. Pero recuerda, no es de vosotros la salvación, es un don de Dios. Mira algunas cosas que nos ayudan a recordar algo que ya dijimos, pero para dar unas pinceladas. Romanos 3:12, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Por tanto, si yo soy un inútil, mi salvación es inmerecida. Anoche recordamos a otro grupo, pero la mayoría no estaba, y decíamos que después de ser salvo, Cristo enseñó que cuando yo lo haya hecho todo, lo único que yo puedo decir es siervo inútiles somos. Recuerda ese texto, ¿verdad? Ok, levante la mano aquí el que piensa que lo va a hacer todo, lo que le toca hacer. Nadie, ¿verdad? Entonces tampoco puedo decir siervo inútiles somos. Soy un candidato a siervo inútil. O sea, ni llego ahí, porque ni siquiera lo puedo hacer todo. ¿Te das cuenta de cuán inmerecida es la salvación? Es completamente inmerecida. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, es posible, porque la audiencia tiene 300 y tantas personas. Es posible. Si usted está aquí en este momento y no ha nacido de nuevo, humildemente, yo quiero decirle que usted está en una condición igual que la mía antes de yo nacer de nuevo, en enemistad contra Dios. Por eso, en ocasiones, cuando oímos la palabra de Dios, nos molesta, porque me están hablando de mi enemigo. Ese es el problema por lo que nos molesta.
porque es de mi enemigo que me estás hablando. La salvación es inmerecida. Por múltiples razones que ya explicamos, pero quiero refrescar algunas cosas, a veces repitiendo un pasaje y a veces trayendo pasajes nuevos. Escucha lo que te dice en el Salmo 116, 11. Dije al armado, todo hombre es mentiroso. ¿Tú quieres pelear con Dios con eso? ¿El todo hombre incluye al predicador de esta mañana? Absolutamente. Nosotros decíamos ayer, torcemos la verdad, diluimos la verdad, escondemos la verdad, ignoramos la verdad, decidimos hacernos los ciegos con la verdad. Todo hombre es mentiroso. Entonces, si a pesar de eso Dios me salva, es inmerecida, completamente inmerecida. No hay nada en mí que Dios pueda ver y decir, por eso tú te mereces la salvación. No, es una raza depravada, es una raza con un corazón duro y un corazón engañoso que lo engaña. Mira este texto que nos ayuda a entender, ya al final del periodo de redención, si ciertamente ha habido alguien merecedor. No lo ha habido, por eso estamos hablando de salvación inmerecida. Apocalipsis 5, 2, 4. Juan está teniendo una visión del trono y en realidad él ve que hay alguien, el anciano de días, sentado en un trono con un rollo, y no hay nadie digno de abrir el rollo. Escucha, y vio un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Tú puedes creer eso? Ni en el cielo, donde están los ángeles de Dios, donde están los ángeles elegidos de Dios, donde están los querubines, donde están los serafines, donde están los seres vivientes. Ni en la tierra, donde había un Daniel, un Job, un Abraham, un Pablo. Ni debajo de la tierra, ese es el submundo, el mundo de los infiernos. En ningún sitio del universo se halló alguien digno de abrir el rollo. Y Juan sabe que este rollo contiene la historia de la humanidad. Y que ese rollo, ese es el contenido. Ese rollo contiene la historia de la humanidad. Y hasta ahora no hay nadie que pueda salvarnos de la humanidad porque no hay nadie digno que pueda abrir el rollo y leer su contenido. Y mientras él lloraba, entonces uno de los seres vivientes, uno de los ángeles se acerca y le dice, deja de llorar, Juan, que el león de la tribu de Judá ha sido hallado digno de abrir el rollo y romper sus sellos. El único digno. Si nos quedaba alguna duda de si mi salvación puede ser merecida, este texto debiera eliminar toda duda. En todo el universo, incluyendo en la esfera angelical, no ha habido ni hay nadie digno, excepto el león de la tribu de Judá. Por eso a él tiene que ir todo el honor, toda la gloria, el dominio, la gracia, la acción de gracia, la alabanza, por los siglos de los siglos. Porque Él es el único digno. Y Él en su bondad y gracia y misericordia nos ha salvado. Ahora déjame comenzar a entrar a algunos de los temas y frases y palabras que han creado todas las controversias a lo largo de los siglos. Sin razón, porque está ahí. Escucha lo que este texto dice en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Hay varias palabras clave que yo le he puesto en diferentes colores, o un color distinto al resto. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Es un proceso completo. La glorificación no se ha dado. Si usted ha nacido de nuevo, usted está un paso antes de este texto finalizar. Usted no ha sido glorificado todavía. Incluso cuando usted se muere y su alma va al cielo, si ha nacido de nuevo, todavía usted no está glorificado. El proceso de glorificación culmina cuando el cuerpo se levanta, que se va a levantar en el día futuro, y el cuerpo que fue sembrado
en deshonra es ahora glorificado, levantado, unido a su alma, y ese es el cumplimiento de la glorificación. Sin embargo, en el texto que yo acabo de leer, la palabra que es futura, la acción, la palabra aparece en el tiempo pasado, y a esos él glorificó como si eso hubiese pasado cuando no ha pasado. Y la razón por la que está en tiempo pasado es porque en la mente de Dios todo está en tiempo pasado, porque nada existe en el futuro en su mente que no fuera a pasar. Cuando yo nací, ya Dios tenía mi salvación en tiempo pasado. Miguel es salvo. ¿Por qué? Porque no hay manera de que él no pueda llegar a ser salvo, porque en mi mente yo veo el pasado, el presente y el futuro en un solo tiempo. Para mí, yo no fui, yo no soy, yo no seré, yo soy. Eso es lo que Dios dice. Entonces vamos a ver ese mismo texto que yo acabo de ver, vamos a analizarlo. En primer lugar, la palabra conoció, a los que de antes conoció, es la palabra proginosko en el original, en el griego. ¿Qué implica? Es conocer algo de una manera que yo puedo orquestar eso que ya conozco. Por ejemplo, yo conozco de antemano que aquí van a venir 300 personas. Yo conozco eso de antemano. Entonces yo pongo 300 sillas. Entonces, en el lenguaje original, la palabra conocer, el proginosko, es conocer de una manera que yo orquesto el futuro, como yo acabo de ilustrar con la asistencia y la silla. Yo conozco el número de personas que se registraron. Conociendo eso, yo planifico el futuro y orquesto eso. La palabra, el texto que yo acabo de leer, habla de predestinación. A los que de antemano conoció, a eso predestinó. La palabra predestinar, literalmente en griego, implica marcar un límite de antemano o orquestar eficazmente que algo ocurra. Marco un límite de tal manera que eso tiene que ocurrir dentro de ese límite. Y lo vamos a seguir esbozando o explicando. Entonces, a esos que él predestinó, a esos llamó. A traer con efectividad, los llamó hasta que llegaron. Luego los declaró justo, a eso justificó, como lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la cruz. Y a esos glorificó. Como la manera de yo encontrar respuesta es haciéndonos preguntas, nosotros vamos a comenzar al final del texto, haciéndole pregunta al texto. Eso es una manera de estudiar la Biblia. Yo le hago pregunta al texto. Yo no me puedo hacer pregunta a mí mismo porque voy a terminar con la respuesta de mi corazón, la respuesta que mi corazón quiere oír o quiere ver. Yo tengo que hacerle pregunta al texto para que el texto me diga lo que mi mente y mi corazón tienen que creer. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a tomar ese texto y le vamos a hacer preguntas al texto. Entonces, estas son las preguntas. Yo voy a comenzar al final. ¿A quiénes glorificó? Según el texto. A los que justificó. Ya me viene un poquito después. Pero lo que viene inmediatamente antes dice, a los que justificó, a esos glorificó. Ok, entonces, ¿a quiénes glorificó? A los que justificó. ¿Y a quiénes dice el texto que justificó? A los que llamó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. Pues parece que no a todo el mundo. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que conoció. Yo no he dado una sola respuesta. El texto me dio la respuesta. Eso es lo que yo tengo que hacer con la Biblia. No trate de responder, no es que no tiene sentido, no es que Dios no es justo, no es que Dios no sería, no es que esto fue lo que a mí me enseñaron. Puede ser todo eso. El texto responde. Acabamos de hacer el ejercicio. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que llamó. Entonces no llamó a todo el mundo, no. ¿A quiénes llamó? A los que de antemano conoció. Pero vamos a seguir entendiendo estas verdades. Ok. Según la Biblia, ¿cuándo ocurrió mi salvación? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Explícame algo. Mi participación en mi salvación antes de que Dios fundara el mundo, ¿cuál fue? Pues yo no existía. Ni el mundo existía. ¿Puedes creer eso? Que ni el mundo existía. Entonces esto es algo
que Dios ha visto en la eternidad pasada, que Él programó en la eternidad pasada, que Él determinó en la eternidad pasada, para que en el tiempo futuro las cosas ocurrieran. Literalmente. El texto de Apocalipsis nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no había creado el mundo y sabía que Adán y Eva iban a pecar y que Cristo era el agente de salvación, porque Él revela que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En esa eternidad pasada en la que Cristo ya venía de Salvador, en esa misma eternidad, según la Biblia, Él hizo mi elección. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién hizo la elección? Bueno, Efesios 1:4 dice que Dios hizo la elección. Cristo se lo dejó claro a los discípulos. Escucha lo que le dice en Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Ya con eso yo me puedo ir para mi casa. Ya yo sé cómo es. En el pasado, la razón por la que Cristo está diciendo esto es porque en el pasado, la manera como los discípulos escogían a sus rabinos era de esta forma. Llegaba un rabino nuevo, yo comenzaba a escucharlo, me gustaba, me quedaba con él. Pero llegaba un momento en la vida de rabino discípulo en que ya a mí no me gustaban sus enseñanzas y el día que yo quería, yo me iba. Entonces Cristo está tratando de comunicarle a ellos. ¿Tú sabes qué? Esos discípulos y rabinos son así, pero ustedes no son ese tipo de discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, como aquellos otros discípulos. Yo los escogí a ustedes. Esa es la razón por la que en Juan 6 se da lo siguiente. Cristo viene enseñando. Y Cristo viene diciendo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no es digno de ser mi discípulo. Y entonces ellos vienen y le dicen a Cristo, wow, dura es esta enseñanza. Y Juan 6:66 dice, eso es un buen número para lo que dice. Desde ese momento en adelante, muchos de sus discípulos no siguieron con él. ¿Cuál es el número? 666. Diosidencialmente, como decimos nosotros. Entonces, Cristo se voltea para el resto de los discípulos y le dice, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? Pero no se fueron, ¿sabe por qué? Porque como ellos no lo escogieron a Él como el resto sí, sino que Él los escogió a ellos, Él le dio revelación para que ellos pudieran entender cosas que los otros no entendieron. Y Pedro le dice, ¿y para dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Pero cuando más adelante, el mismo Pedro, cuando Cristo pregunta, ¿quién le dicen los hombres que yo soy? Bueno, uno dice que Elías, otro que el profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes lo que Pedro dice? Lo que Cristo dice? Eso no te lo dio ni carne ni sangre, Pedro. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese Padre que está en los cielos, que le reveló a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el mismo Dios que en este momento, en esta coyuntura de la decisión, le revela a Pedro, ¿a dónde vamos si tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el único. Pero los otros que sí habían escogido a Jesús, ellos se fueron. Y Jesús le está diciendo, no, ustedes no me escogieron a mí. Ustedes no se van a ir así, ¿no? Yo los escogí a ustedes. Y quizás ustedes se quieran ir, pero yo los retengo. Y lo vamos a ir viendo. Ok, vimos esto en Romanos 3:11, nadie busca a Dios. Y vimos también la respuesta. ¿Por qué nadie busca a Dios? Porque tiene el corazón de piedra, tiene la mente entenebrecida, tiene la voluntad esclavizada. Y Dios dice, nadie me busca, nadie me busca. Esa es la realidad. De hecho, en todas las religiones del mundo, en todas, con la excepción del cristianismo, el hombre busca a Dios. En todas las religiones del mundo. El cristianismo es la única religión donde Dios busca al hombre. Y esa es la razón por la que en todas las religiones del mundo, con la excepción del cristianismo, la salvación es por obras. En todas. En todas. Porque como el hombre busca a Dios, él está haciendo obra para ganarse al Dios que ellos andan buscando. Pero como en el cristianismo es Dios que busca al hombre, el hombre no tiene que hacer ninguna obra para ganarse a Dios, porque Dios es quien lo anda buscando. Ahí está la diferencia. En una ocasión, en un congreso de religiones mundiales, estaban discutiendo que cuál era
un aspecto que se pudiera mencionar del cristianismo que lo pudiera ser diferente al resto de las religiones. Y tenían un tiempo en discusión y en eso entra C.S. Lewis y él pregunta, ¿qué están discutiendo? Y le dicen, entonces, no, pero eso es fácil, eso no hay que pensarlo mucho. Es la salvación por gracia. Es la única religión donde la salvación es por gracia, porque es inmerecida, porque el hombre no sale a buscar a Dios, sino Dios sale a buscar al hombre. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos pasajes en la Biblia que ustedes conocen, que muchos han predicado, que muchos han enseñado, que lo enseña literalmente así, y luego peleamos que no, que el hombre busca a Dios. El famoso pasaje de las 100 ovejas. Y una se fue. La oveja que se fue, si la hubieran entrevistado y le hubieran dicho, ¿y por qué tú estás perdida? No hubiera dicho, es que ando buscando al Mesías, ando buscando a mi pastor y no lo encuentro. ¿Qué es lo que dice el texto? Que el pastor salió a buscar, la verdad. Ahí está la ilustración de quién que busca a quién. Dios busca sus ovejas perdidas a lo largo de la humanidad. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Ya vimos esto, pero son pasajes que son necesarios repetir en la medida en que vamos avanzando hacia otras verdades, para que no se me olvide aquellos otros pasajes que vimos con muchos otros, pero que yo necesito entender a la hora de ver la salvación inmerecida. Timoteo 2, 2 Timoteo 2:26, volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Por eso que no lo puedo buscar a Dios, porque si este es el diablo, me tiene cautivo. No puedo salir a buscarlo. Estoy cautivo, mi voluntad está cautiva. Por eso que Cristo dice, a quien el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Si yo tengo que llegar a ser libre, ¿qué implica antes de eso? Que no era libre. ¿Y por qué no era libre? Porque era esclavo. ¿Y de quién era esclavo? Del diablo y del pecado que mora en mí. Míralo aquí otra vez, Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Vendido a la esclavitud del pecado. Una vez más, recuerda, Pablo, después de estar en el tercer cielo, ya convertido, siendo apóstol, es que no me entiendo. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí, después de ser convertido. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el tercer cielo? Nosotros no hemos estado ni en el cielo y medio, mucho menos en el tercer cielo. Y pensamos que somos libres. Después de la conversión, tengo que luchar todavía con el poder que es remanente del pecado en mi vida. Ya yo no soy esclavo del pecado, ya yo puedo decirle que no al pecado. Yo puedo ya no pecar, pero antes de venir a Cristo yo tenía dos opciones, pecar o pecar. No tenía la otra. ¿Por qué? Porque yo no era libre. Cuando vengo a Cristo y Cristo rompe mi esclavitud, yo puedo pecar o no pecar, y después de eso todavía peco, como Pablo revela en Romanos 6 y 7. Romanos 7:18, en mi carne no habita nada bueno. Escucha esta parte ahora, porque leemos estos textos, le pasamos por arriba, pero no entendemos sus implicaciones, porque el querer está presente en mí, pero el hacer al bien no. ¿Tú entendiste? El querer hacer el bien, el deseo, está en mí. El hacerlo, no. Y entonces, ¿cómo lo hago? Porque Dios pone en mí el querer y el hacer. ¿Tú ves la congruencia de la revelación de la palabra? Yo hago el bien, pero eso no está en mí. Y entonces, ¿cómo lo hago? Dios, que pone en sus hijos tanto el querer como el hacer. Si Dios no pone eso, lo único que yo tengo es el querer. En mi carne no habita nada bueno. ¿Escuchaste eso? Nada bueno. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que habita bueno en mí? Algo que Dios haya puesto. Y la revelación de que nada bueno habita en mí es que a lo más que llego es a querer lo bueno, pero hacer el bien no está en mí. Entonces, ¿en quién está? ¿En quién está? En Dios, que pone en mí el querer y el hacer. Dios completa este versículo y lo revela en su palabra cuando le habla a través de Pablo a los filipenses. Este texto ya yo también lo mencioné como parte de la mente depravada, pero es para que usted pueda entender por qué Dios tiene que elegirnos y por qué la elección es inmerecida y lo pueda recordar. La mente puesta en la carne no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede. Romanos 8, 6, 7 o 7 y 8. Romanos 7, 8, 7. No se sujeta y no puede. Entonces no puedo elegir.
porque no me puedo someter. Y si me eligen, es inmerecido, porque nada bueno habita en mí. Te vas dando cuenta cómo todas estas verdades van haciendo su engranaje, cómo se van concatenando unas con otras y nos van dejando ver la realidad de nuestra salvación. 5:10, Romano, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Pero el énfasis que yo quiero hacer de ese pasaje es que éramos enemigos de Dios. Entonces, si éramos enemigos de Dios, mi salvación no puede ser merecida. Es completamente merecida porque un enemigo no merece nada. Escucha la condición del hombre inconverso en Salmo 36, 1 y 2. Lo que estoy haciendo es trayendo pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Romanos, de los Evangelios, para que nosotros podamos ver de Filipenses, de diferentes pasajes, la congruencia de lo que Dios está tratando de comunicarnos y que yo no puedo elegir un pasaje y decir, mira, según este pasaje, míralo aquí, yo elegí a Dios. No, porque yo tengo que poner ese pasaje en el contexto de todos los demás pasajes y ver cómo ellos son congruentes o no. Y eso es lo que estamos haciendo, usando el antiguo, el nuevo, pasajes de un sitio y de otro para ver su congruencia. Salmo 36, 1 y 2. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. Eso es todo lo inconverso. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Oye bien lo que dice. En sus propios ojos la transgresión, el pecado que él comete, le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Él no ve su iniquidad como iniquidad. Él no aborrece el pecado porque él no lo ve como pecado. Una buena ilustración de eso, ¿cuántos de ustedes han estado en una finca donde hayan puercos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Usted ha visto el puerco cuánto hiede la posilga, le decimos nosotros, al lugar, ¿verdad? ¿Usted ha visto un puerco alguna vez en su posilga diciendo, esto sí hiede aquí? Él vive ahí, él está cómodo ahí. De hecho, cuando él tiene calor, él se revuelca en el lodo de la posilga, en el lodo que hiede. Él no le molesta. Ese es el hombre. El hombre se revuelca en su pecado y él no le molesta. Porque él vive ahí, él nació, él lo concibieron en pecado. Cuando él salió del vientre, ya él tenía pecado en su corazón. Por tanto, cuando él vive revolcado en su pecado, a él no le molesta el pecado, para nada. La transgresión le engaña y no la aborrece porque para él es como el puerco que se revuelca en el fango, en el lodo. Así es la humanidad. Hasta que tú conoces a Cristo y ahora el pecado, tú comienzas a ver, wow, increíble. ¿Cómo la gente puede hacer eso? Hasta se nos olvida de que nosotros practicamos cosas como esa y ahora comenzamos a aborrecerlo. Mira lo que dice Dios en el pasado, yéndonos ahora atrás, al principio de la revelación del plan de redención, en Deuteronomio 10, 14 y 15. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, Israel, el Señor se agradó de sus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Ahí está. Dios es el Dios de los cielos de los cielos. Sin embargo, un día, Israel, Dios te escogió. Esa es la palabra que estamos usando. Elección. Te escogió a ti de entre todos los pueblos. ¿Y por qué? Deuteronomio 7 nos revela el por qué. Porque yo te amé. En inglés dice, I set my love on you. Yo coloqué mi amor sobre ustedes. Esa es la razón. Ninguna otra. Es merecida. Literalmente. Tú no mereces. Dios le recuerda al pueblo a entrar a la tierra prometida. Tú no vas a entrar a esta tierra prometida por ningún mérito que tú te hayas ganado. Se lo dice antes de entrar. Tú vas a entrar por mi pacto que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la única razón. De hecho, en el desierto te comportaste para ni siquiera dejarte entrar. Pero yo hice un pacto unilateral con tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por amor a ellos, yo lo voy a dejar entrar. Y también como castigo a las naciones paganas que están ahí,
cuya maldad ha llegado hasta el colmo, hasta el tope. Eso es lo que Dios le revela a Abraham en el libro del Génesis. Le dice que su descendencia iba a bajar a Egipto, iba a estar en Egipto 400 años, esperando a que la maldad de estos pueblos en la tierra prometida donde Dios le iba a llevar, llegara al colmo y que después Dios iba a sacar al pueblo de Egipto para llevarlo a tomar posesión de la tierra prometida donde estaban estas tribus paganas cuando ellas pecaran de una manera que llegaran hasta el colmo, y entonces el desplazamiento de ellos de parte del pueblo de Israel representó un juicio de Dios sobre ellos. Esa es la única razón, pero no es por nada bueno en ti. Bienaventurada la nación, dice el Salmo 33:12, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Bienaventurada esa nación que Dios escoge. No es bienaventurada la nación que escoge a Dios, eso no existe, nadie busca a Dios, pero bienaventurada es la nación que Dios escoge para sí. Alguien pudiera decir, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. No, vamos al Nuevo Testamento. Ya estuvimos en Juan. Vosotros no me escogiste a mí, yo escogí a vosotros. Vámonos a Mateo, Mateo 22:14. Muchos son llamados, pocos los escogidos. La palabra escogidos, elección, aparece de manera reiterativa en la palabra de Dios. Conocemos los textos, pasamos por encima de los pasajes. Lo que nosotros no hemos hecho es concatenar o hacer una serie de pasajes que nos puedan dar el círculo completo. Pero cuando yo hago eso, el poder, la fuerza de esas verdades es tan congruente, es avasallante casi, hasta el punto que en un momento dado, cuando yo comencé a encontrar esto, porque no lo creía así toda mi vida, cuando lo encontré, yo entré en una crisis emocional de 2 semanas, de la cual creía que no iba a salir, hasta que Dios pudo revelarme. ¿Sabes por qué estás ahí? Por orgulloso, porque tú quieres crédito en esto. Yo recuerdo llegar a la iglesia un domingo y decirle a mi pastor, yo vivía en Estados Unidos, tú puedes venir a almorzar con nosotros, porque yo estoy mal. Y él creía que era con mi esposa. No, no era con mi esposa, era con la Biblia. Bueno, entonces él no me preguntó nada, le dije, sí, ven. Y entonces, en medio del culto, en medio de la predicación, que no tenía nada que ver con esto, yo estoy meditando y reflexionando. Tengo 2 semanas mal, que no dormía pensando en esto. Todo esto contradice todo lo que yo creía. Y en un momento dado, en medio del culto, Dios me dijo, o yo pude entender, yo no oí una voz, pero pude entender, ¿tú sabes por qué está tan mal? Pues tú eres un orgulloso. Tú quieres crédito en esto. Tú tienes 2 opciones. Tú puedes seguir creyendo lo que hasta ahora has creído y ser un hipócrita. O tú puedes simplemente abrazar lo que tú has encontrado en mi palabra y vivir de manera genuina y congruente. Y yo le pedí perdón a Dios en ese momento. Y cuando terminó el culto, yo fui donde el pastor, le dije, tú no tienes que venir a almorzar. Pero él creía que era con mi esposa el problema. Entonces él dijo, no, pero yo quiero ir. Yo dije, sí, está bien, pero ya no tiene que venir. Y él fue. Y yo le expliqué todo. Y desde entonces, como dice la canción en inglés, it is well with my soul, está bien con mi alma. Porque yo decidí abrazar lo que la palabra dice. Y entendí, después de 2 semanas, donde ya tenía a mi esposa loca hasta aquí, hablándole de eso. Tú no puedes creer lo que yo encontré en la palabra. Es que no puede ser que uno no tenga ninguna participación en esto. No puede ser que yo no tenga un crédito en esto. Entonces, ¿para qué predicamos? Entonces, ¿para qué esto? Entonces, ¿para qué aquello? Los 2 estamos haciendo nuestra especialidad en medicina en Estados Unidos. Yo la paraba en el ascensor, adentro del ascensor, hablándole de la misma cosa. Ella quería decirme, ya déjame tranquila. Y Dios resolvió mi dilema. Escucha Mateo 24:22. Mateo 24:24, Mateo 24:31. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Hablando de la tribulación. Pero por causa de los escogidos. Esa palabra está en todos los libros de la Biblia. Aquellos días serán acortados. Se levantarán falsos cristos, falsos maestros. Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. De ser posible. Los escogidos no van a ser engañados porque yo voy a intervenir para que ellos no sean engañados. Pero si los dejo solos, Satanás los engaña. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos. 3 veces la palabra. Y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo de los cielos hasta el otro. Escogidos, escogidos, escogidos. Ahí está la palabra. Es una elección. Y es una elección inmerecida. Míralo aquí, otra vez.
Efesios 1:4, ya lo vimos al principio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tú ves cómo esta palabra continúa apareciendo. A veces nosotros oímos a alguien enseñar teología y entonces decimos, no, porque eso lo enseñó fulano, no, eso lo enseñó Perencejo. Y en base a quien lo haya enseñado y a los prejuicios que yo haya desarrollado, muchas veces rechazamos esas verdades. Pero yo tengo que entender, en primer lugar, de dónde sale esa enseñanza antes de preguntarnos quién fue que la comenzó a articular de esa manera por primera vez. ¿De dónde sale esa enseñanza? Bueno, es que la palabra elección está en la Biblia. Es que la palabra predestinación está en la Biblia. Es que Pablo habló de eso. Es que Cristo habló de eso. Es que Dios habló de eso en el Antiguo Testamento. Entonces muchas veces piensa la gente que eso es una cuestión de los reformadores de cuando la reforma del año 1500. No, en 1200 y tanto, Tomás de Aquino, un teólogo de la Iglesia Católica, habló de esto mismo. En el siglo IV, Agustín habló de esto mismo. Y en el siglo I, Pablo habló de esto mismo. De manera que no hay tal cosa como hablar de calvinismo, por así decirlo. Solo tenemos que hablar de biblicismo, que es lo que la Biblia dice. Y creer lo que la Biblia dice, no lo que dijo fulano, lo dijo Perencejo, o ahí vino Miguel con un miguelenismo. No. Si es así, no lo crea, créame, no lo crea. Que yo estaría pecando grandemente. Escucha este texto de Apocalipsis 13:8, ya yo lo mencioné, pero de otra manera. Y la adorarán a la bestia, al anticristo, los que moran en la tierra. Todos, no, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿De quién están hablando ahora en ese texto? De los incrédulos. ¿Cuándo? Desde antes que ellos nacieran, desde antes que Dios fundara la tierra. Escucha, yo te mencioné textos de la Biblia donde se habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Esos son los creyentes. Este es un texto que habla de los incrédulos. Escucha, la van a adorar a la bestia, al anticristo, todos los que moran en la tierra. Pero realmente todos, no. Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese libro, entre comillas, como una ilustración, una metáfora, existe. No es un libro real, pero es un conteo que llaman el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a adorar al anticristo? Todos aquellos cuyos nombres no están ahí y esos nombres aparecen ahí desde la fundación del mundo. La Biblia habla de eso con relación a los creyentes y habla de eso con relación a los incrédulos. Yo necesito entender que la elección de Dios no está basada en una respuesta, en algo que Dios conoce, de algo que alguien va a hacer de antemano y entonces yo conozco eso. Alguien va a creer en mí, entonces yo lo escojo. Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es como lo revela. Escucha ahora, para ir como llegando hacia el final de esta sección, ¿cuál es la razón de la elección de Dios? En Romanos 9 se habla de dos mellizos. Esos dos mellizos están en un mismo vientre, un mismo útero. Son compañeros de habitación, ¿okay? Del mismo padre, de la misma madre. Uno se llama Jacob, otro se llama Esaú. Y aquí va a pasar algo. Escucha. Porque cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, esa frase es importante porque esa frase me va a ayudar a entender que el resto de lo que Dios va a decir no tiene nada que ver con algo bueno o malo que ellos hubiesen hecho. Y no habían hecho nada ni bueno ni malo. Escucha ahora la razón para elegir a Jacob sobre Esaú. Está aquí. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, para Esaú aborrecí. ¿Cuál fue la razón de la elección de Jacob sobre Esaú? La idea es esta. En el Antiguo Testamento, cuando había un mellizo y
Nacía uno y después el otro. El que primero nacía era el primogénito, el que primero salía del vientre, aunque salieran 2 minutos con 2 minutos de diferencia. Pues resulta que Esaú era el que venía adelante. Y él hubiese sido el primogénito. Y él se hubiese llevado la bendición. Y Dios dice, no, no va a ser así. La bendición va a estar sobre Jacob. Y entonces Jacob es el bendecido. Y dice, Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y él revela la razón. Para que el propósito de Dios conforme a su elección, ahí está la palabra otra vez, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, dijo, el mayor servirá al menor. Porque como está escrito, Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Dios revela esto en su palabra. Hay una elección de uno sobre el otro. Bueno, eso es injusto. Vamos a ilustrarlo de esta manera, a ver si es injusto. Aquí está la humanidad entera. Suponte que fueran 1000 personas. Son millones, pero para la ilustración. Esos 1000 millones, si Dios lo hubiese enviado al infierno, si lo hubiese enviado, ¿hubiese sido justo o no? Claro, porque eso es lo que nos merecíamos. Ok. Entonces resulta que ahora Dios dice en la ilustración, no voy a hacer nada. Y los 1000 van para el infierno. Porque nadie lo está buscando, dice la palabra. En el camino Dios dice, voy a escoger 300 y lo voy a llevar a la gloria. Los otros 700 continúan su camino. Ok. Entonces ahora hay 700 continuaron su camino, entran al infierno, 300 que llegaron a la gloria. Los 300 que llegan a la gloria, ¿por cuál de los atributos de Dios llegaron a la gloria? Por su gracia, su amor, su misericordia. Entonces, esos 300 que recibieron, gracia, amor, misericordia. Estos 700 que llegaron a la condenación, ¿por cuál de los atributos de Dios llegaron a la condenación? Su justicia. ¿Quién recibió injusticia? Nadie. Yo tengo que entender lo que es gracia y lo que es justicia. Y en segundo lugar, el problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una escala de justicia y para mí justo es lo que yo pienso que es justo. Y todo lo que yo creo que no es justo, es injusto. Y Dios dice, ¿pero quién eres tú? Te voy a decir lo que es justo. Justo es lo que Dios hace. Y cuando yo no entiendo eso y yo pienso que es injusto, yo creo, tengo como una remota idea que el que tiene que cambiar soy yo y no Dios. ¿Cierto? Estas cosas, hermanos, yo he estado ahí. Estas verdades provocan a la ira. Y es muy posible que haya alguien aquí que esté donde yo estuve. Pero provocan a la ira porque son contrarias a la sabiduría humana. Pero si tú notas, lo único que yo he estado haciendo es leyendo versículos bíblicos, tras versículos bíblicos, tras versículos bíblicos, para poder mostrar la veracidad de lo que estamos planteando. Déjame ver, creo que estamos, déjame ver dónde estoy. Bueno, ok, déjame ver el tiempo que me queda. Necesito ir cerrando, pero déjame darte algo que ocurre en el libro de los Hechos. Capítulo 13. Pablo está predicando la palabra. Y Pablo predica la palabra y hay un grupo que está respondiendo. Y hay otro grupo que lo quiere linchar, quiere matar. Escucha lo que el texto dice al final de eso. Hechos 13:48. Oyendo esto, lo que Pablo estaba enseñando, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, escucha quiénes creyeron, cuanto estaban ordenados a vida eterna. ¿Cuál fue la razón de que un grupo de gentiles creyeran, según el texto? Porque estaban previamente ordenados para la vida eterna. Tú puedes buscar ese texto en todas las traducciones que tú quieras, en inglés, en todas las versiones de español que tú quieras. En el griego dice exactamente lo mismo. Oye lo que no dice.
y los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. No dice eso. No dice que creí y luego fui ordenado. El texto dice que creyeron un grupo porque habían estado ordenados para vida eterna. Y los que no creyeron no estaban ordenados para vida eterna. La palabra es consistente. La razón por la que estas doctrinas tienen que estudiarse con un número enorme de pasajes, y esto representa un resumen por el tiempo que se me ha dado para revisar. La razón por la que esto tiene que revisarse por una cantidad enorme de pasajes es porque si tú tomas un pasaje o dos, tú puedes probar lo que tú quieras. Yo te puedo probar con un pasaje que tú tienes que odiar a tu papá y a tu mamá. El que no odia a padre y madre no es digno de seguirme. Ahí está, tú tienes que odiar a tu papá y a tu mamá. Por eso que yo no soy cristiano, porque me mandan a odiar a padre y madre. Yo puedo probar con un pasaje o dos, yo puedo probar lo que yo quiera, literalmente. Yo puedo probar el Evangelio de la Prosperidad con varios pasajes, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tomar todos los pasajes de la Biblia y ver si son congruentes unos con otros, porque la Biblia interpreta la Biblia. Y eso es como nosotros necesitamos estudiar la palabra. Cuando yo hablo de que Dios amó a Esaú y amó a Jacob y a Esaú aborreció, esa revelación, eso no es nuevo, eso no es del Nuevo Testamento. Dios reveló aún en el Antiguo Testamento que su gracia es soberana. Literalmente, mi gracia, yo no he dicho que mi gracia es así abierta para todo el mundo. Yo no lo he dicho así. Dios te reveló en el Antiguo Testamento eso, yo te lo voy a mostrar. Déjame pasar rápidamente. Escucha. Éxodo 33, 19. Usted conoce este pasaje. Moisés quería ver la gloria de Dios, quería ver el rostro de Dios. Y Dios le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero yo voy a tener misericordia de ti. Yo te voy a subir al monte. Yo te voy a poner en una hendidura de la roca. Yo voy a cubrir tu rostro. Yo voy a pasar. Y entonces cuando mi espalda esté pasando, tú vas a poder ver esa parte de la espalda. Conocemos eso. Lo que yo paso por alto es lo que Dios dice cuando Él pasa por enfrente de Moisés. Escucha, Éxodo 33, 19. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Escucha, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Esa gracia es soberana. De Faraón yo no voy a tener compasión. De los primogénitos de los egipcios, no voy a tener compasión. De los primogénitos de los judíos, uno solo no se va a morir. Es más, ni siquiera los primogénitos de los animales de los judíos se van a morir. ¿Eso es elección o no es elección? ¿Eso es gracia soberana o no es gracia soberana? ¿Pero qué tiene que ver el primogénito de este? Oye, por Faraón se van a morir los primogénitos de los egipcios. Ve y habla con Dios y dile que Él es injusto entonces. Pablo hace ese argumento en Romanos. Y contesta la pregunta, ¿qué diremos entonces? Dice Pablo en Romanos 9 que hay injusticia en Dios. Pablo contesta la pregunta. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? No puedo cuestionar a Dios. Romanos 9, 10 y 24. Y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió mellizo de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a comame, pero Esaú aborrecí. Eso es soberano. El texto continúa, escucha ahora. Porque ya eso lo había leído y por eso fui tan rápido. Ni yo mismo me entendí. Romanos 9. Continúa, escucha. Hasta el 24. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, ahora, escucha, Pablo hace exactamente lo que yo acabo de hacer. Se fue a Moisés, se fue a la experiencia de Éxodo 33. De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Escucha algo más. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Su gracia es soberana. Faraón endurecido. Los judíos, tuve misericordia de ellos. Porque cuando tú entras en gloria yo te explico, ahora tú no entiendes.
Esa es la razón. Escucha, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La razón por la que el texto dice que no depende del que quiere, no es porque hay 1 millón de gente tocando el trono del cielo diciendo, déjame entrar, y Dios diciendo, no, aquí no, porque tú no eres de mi elegido. Eso no es. ¿Tú sabes por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere, nadie busca a Dios. Por eso que no depende de ellos. ¿Y entonces de quién depende? De Dios que tiene misericordia, que ha salido a buscar. Esa es la diferencia. Ahí donde está. ¿Te das cuenta cómo la palabra interpreta la palabra? Cómo la palabra es congruente, como un versículo es congruente con el otro. Romano 9, todavía leyendo hasta el 24. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Otra palabra, ¿por qué entonces Dios me saca cuentas? Porque ¿quién resiste su voluntad? Entonces, si esa es como la voluntad de Dios es, ¿quién la resistirá? Al contrario. Dice Pablo, ¿quién eres tú, oh hombres? ¿Qué le contestas a Dios? En otras palabras, ¿qué derecho tienes con tu sabiduría tan limitada ponerte a cuestionar los propósitos de Dios? Job hizo eso. Job se puso a cuestionar los propósitos de Dios. Yo no entiendo y tenía todas estas preguntas. ¿Por qué es que el injusto prospera? ¿Por qué es que esto es así? ¿Por qué si yo he vivido de esta manera a mí me está pasando todo esto? Y Dios se le aparece. ¿Y sabe lo que Dios hace? Que no le contesta una sola pregunta a Job y le hace 63 preguntas, una detrás de la otra. Job, ¿tú sabes dónde viene la nieve? ¿Tú sabes dónde viene la lluvia? ¿Tú sabes de las Pléyades? ¿Quién creó las Pléyades? ¿Tú sabes de esto? ¿Tú sabes de aquello? Job, cuando tú tengas respuesta acerca de esa pregunta, ven y hablamos del mundo espiritual. Tú no entiendes ni siquiera el mundo físico del que yo te acabo de hablar, de la nieve, de la lluvia, de las Pléyades, y tú quieres entender el mundo espiritual. ¿Sabes lo que Job dice? Job no dice, pues tiene que darme respuesta. Dios dice, arrepiento en polvo y ceniza. De oídas. Yo había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Job está diciendo, yo hablé todo... En nuestro país decimos pluma de burro. Yo hablé toda esa pluma de burro. Todos esos disparates. Porque yo solamente te conocía de oídas. Ahora escucha, déjame hacer un paréntesis. ¿Tú sabes quién es el hombre que dice que solamente conocía de oídas a Dios? Es el hombre que cuando recibe noticia de que se le han quitado todo lo que él tenía y que sus 10 hijos, que era lo único que le quedaba, también se murieron en un solo acto. Ese es el hombre que se postra de rodilla y dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el hombre que dice que solamente lo conocía de oídas. Yo creo que nosotros no lo conocemos ni de oídas. Porque yo no sé cuántos de nosotros, nuestra primera reacción ante la pérdida de 10 hijos, más todas las posesiones, sería ponernos de rodillas y decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ese hombre, cuando Dios se aparece, dice, la verdad que yo no te conocía, no tenía ni idea de quién tú eres. Esa es la razón por la que nosotros vivimos cuestionando todas estas cosas, porque no lo conocemos, no conocemos su sabiduría y queremos el derecho de cuestionarlo. Cuando Él se nos aparezca un día con todo nuestro cuestionamiento, nosotros vamos a decir, yo ni de oídas te conocía. Por eso me atreví a cuestionarte. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hombre, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Escucha ahora, esto es serio, pesado. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Esto es serio, esta pregunta de Pablo. Escucha el tono de Pablo, un tono desafiante. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿qué? Si eso es lo que Dios se ha propuesto. Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. 2 vasos. Vasos de ira y vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo le dice, ¿y qué? ¿Y qué si Dios es el alfarero? Y de una misma masa de la humanidad, en sabiduría que yo no entiendo, preparó vasos de ira y los soportó con paciencia. Y preparó vasos de misericordia, sobre los cuales Él pretende visitar su gracia y su bondad.
Y eso nos incluye a nosotros, dice Pablo. Él preparó para gloria los vasos de misericordia, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solamente entre los judíos, sino también de los gentiles. Y él le dice, ¿y qué? ¿Qué te voy a decir? Eso es como yo tengo que verlo. Yo soy el barro, él es el alfarero. Yo no entiendo todo esto, pero yo lo aplaudo, porque Dios lo reveló. Y se lo reveló para que yo lo crea, no para que yo le cuestione. Y en la medida en que yo comienzo, por eso comenzamos hablando al principio, que yo necesito ver a Dios más grande, más grande, más grande, más grande. Porque cuando yo veo a Dios así en toda su grandeza, se acaban mis preguntas. Y yo me quedo con la respuesta que Él me ha dado. Eso es. Hay preguntas que yo no tengo respuestas para ellas. No la puedo seguir preguntando. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Deuteronomio 29. Que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Lo que yo acabo de leerte de la Biblia son cosas reveladas. ¿A quiénes le pertenecen? A nosotros y a nuestros hijos. Enséñalas. Bueno, pero es que yo todavía tengo preguntas. Le pertenecen a Dios, las cosas secretas. Y si tú conoces a Dios y confías en Dios y sabes quién Él es, tú puedes estar seguro que esa voluntad del alfarero y del barro así explicada es buena, agradable y perfecta. Y que cuando tú entres en gloria, tú junto con todos los demás ángeles, podrás ver la condenación y aún con dolor podrás decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si tú no puedes verlo de esa manera, entonces en tu corazón todavía hay un cuestionamiento de la bondad de Dios. Porque es Dios que lo tiene allá, no el diablo. Dios fue el que lo envió allá y Dios preparó ese lugar para ese sitio. Y nuestras preguntas muchas veces lo que hacen es que ponen un cuestionamiento sobre la bondad de nuestro Dios. Alguien le preguntó a Agustín en una ocasión que qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo. Pero lo preguntó de una manera arrogante y cuestionante. Y Agustín le dijo, Él estaba creando el infierno para gente como tú. No creo que fue la respuesta más diplomática, pero sí yo creo que reveló que Agustín le estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Si Dios no ha revelado lo que Él estaba haciendo antes de la creación del mundo, ya quédate con lo que sí Él ha revelado, que eso nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Padre, gracias te damos por tu elección inmerecida de aquellos que en tu sabiduría eterna, infinita, buena, agradable, perfecta y santa, tú has decidido escoger. No lo entiendo, pero te creo. Y te amo por lo que haces. Y te amo por lo que revela. Y creo no porque entiendo todo, sino creo porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.